Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim, nuevamente estamos con una nueva entrega del curso que hemos abierto aquí en Radio Sefarad, el libro de Talmud S. Sefirot, que explica el libro de Etz HaChaim, el libro del Ari de Rabino Yitzhak Luria, el gran cabalista del siglo XV, el presidente de los cabalistas de la ciudad Sefard, el cual sucedió a gran cabalista Moisés el Cordero. Y gracias a su labor podemos entender esa sabiduría que está ocultada en el Zohar. Por medio de Rabbi Ashlag estamos estudiando y estamos entendiendo su libro de Rabino Yitzhak Luria. Nuevamente voy a leer las palabras de Rabino Yitzhak Luria y vamos a continuar entonces en la explicación de las mismas. Nos dice Rabbi Yitzhak Luria en su libro Etz HaChaim: debe de saber que antes que la esencia emanada Netzalim fueron emanadas y las criaturas creadas, había luz superior simple, había colmado la realidad entera, no había ahí ningún lugar vacante, tal como aire vacío y un espacio vacío, sino todo estuvo colmado de aquella luz simple y limitada. No había ahí principio ni fin, sino todo era una luz única, simple, uniforme, y es llamada Or En Sof, luz sin fin. Entonces lo que hicimos en los programas anteriores es explicar, dar la connotación espiritual a las palabras de Rabino Yitzhak Luria. Y Rabino Yitzhak Luria aquí indica alguna propiedad de esta luz en Sof y la propiedad que no tenía. Por ejemplo, él dice que no había ningún lugar vacante como aire vacío, no había ni un espacio vacío, sino todo estuvo colmado de aquella luz simple y limitada. ¿Qué significa cuando está diciendo que está colmado de aquella luz simple y limitada? Nos dice Rabbi Ashlag en el punto 7 del libro Tes o Penimi. Esto quiere decir que no hay nada de los más bajos que puedan añadir por medio de sus acciones. Lo que significa es, como explicamos anteriormente, los mundos, las almas, en una forma potencialmente existían en el mundo de Ein Sof. Solamente no podían desarrollarse. Y como estaba lleno de plenitud, lo que nos indica aquí que lo tartonim, ¿a quién se refiere a lo inferior? Se refiere a los mundos y las almas. Las almas no podían añadir nada porque estaba completo en plenitud. Y eso es lo que quiere decir a nosotros el Ari. También nos está diciendo que en esta luz no había ahí ni principio ni fin. ¿Y qué significa ni principio ni fin? Porque principio y fin son propiedad del mundo de físico. Entonces Rabbi Ashlag nos explica que estos términos de Rosh y de Sof vamos a explicarle un poco más adelante. Y después nos dice, el Ari en nosotros había una luz única, simple, uniforme, y es llamado Or En Sof. Es decir, a esta luz infinita, a esta luz que había antes que los mundos espirituales existían, lo llaman Or En Sof. Y aquí hace una pregunta Rabbi Ashlag. Debemos de preguntar, si no tenemos ningún logro en Ein Sof, entonces, ¿qué conocemos por su nombre? Después de todo, cada nombre indica el logro que conseguimos en él, de acuerdo con la definición de este nombre según su significado. ¿Qué significa eso? Todos los nombres que han dado los cabalistas en el mundo, que aparece mucho en la Kabbalah, son nombres que los cabalistas han llegado a este nivel espiritual, han sentido,
han percibido lo que pasa en este mundo. Y entonces, para indicarlo, nos dieron un nombre para describir sus propiedades. Pero aquí entonces tenemos una pregunta. Los cabalistas no llegaron hacia la fase de En Sof. Esa fase no han llegado, no han logrado, no han alcanzado. Entonces, ¿cómo pueden ser que dan a algo que no alcanzaron un nombre como el nombre de En Sof? Y esa es la pregunta que nos hace Rabbi Dashlag. Y nos pregunta y responde: no podemos excusarnos a sí mismos diciendo que el nombre En Sof simplemente señala a la negación del logro, porque entonces deberíamos haberlo nombrado inalcanzable. Entonces tú me podrías decir, por ejemplo, no, lo que significa En Sof significa es algo que no hemos logrado y no hemos llegado. Entonces, si es así, entonces esta luz no debería llamarse En Sof, sino debería llamarse inalcanzable, nos dice Rabbi Dashlag. Entonces, ¿qué significa En Sof? Luz infinita, una luz que nosotros, una definición que lo mal traducimos si no entendemos bien su explicación. Para eso nos responde Rabbi Dashlag y nos dice: nos referimos que ese nombre que es En Sof indica la absoluta diferencia que existe entre En Sof y todo lo olamot debajo de él. Nos dice que el Baal HaSulam es que la palabra En Sof indica una propiedad o una diferencia, lo que existe en el mundo de En Sof y no existe en los mundos inferiores, que es el mundo de Atzilut, Briah y Yetzirah y Asiah. ¿Y cuál es? Y para entender es lo siguiente: el Tzimtzum tuvo lugar después de En Sof. Así, en cada lugar que se encuentra esta fuerza y despierta y restringe ahí, o que a través de eso finaliza la luminencia Eara de este lugar, llegando a ser así su fin, Sof. Por lo tanto, cada Sof, fin y Siyum, culminación, que existe en cada luminiscencia, Eara, en cada Patzuf, proviene exclusivamente a la fuerza de la restricción. Nos está diciendo aquí algo muy novedoso. ¿Qué sucede? Primero tenemos la fase de En Sof, la plenitud que hablamos anteriormente. Después viene una segunda fase que es el Tzimtzum, cuando hubo la restricción de esta luz y como producto del mismo se vació la luz que había allá. Entonces la fuerza del Tzimtzum, ¿qué hace? Que en todo lugar donde existía una luz, luminosidad, esta fuerza de Tzimtzum hacía que se desaparezca la luz y entonces aparezca en vez de ella un vacío. Y cuando se desaparece la luz es lo que nosotros llamamos Sof y Siyum. El Sof y el Siyum son la propiedad una vez que se carencia de la luz que había ya a través de esta fuerza del Tzimtzum. Entonces lo que nos quiere venir a decir a nosotros que es En Sof, luz En Sof, es una luz donde la fuerza del Tzimtzum no ejercía. En otra palabra, la fuerza de Tzimtzum no podía hacer que se desaparezca ahí la luz. Y entonces entendemos por qué esta luz le llamamos luz En Sof, luz infinito. Entonces, infinito significa En Sof, En significa no hay, no existe Sof, no existe final. Es decir, no existe la propiedad que existe la fuerza de restricción que llega a una propiedad de fin o de culminación. Y eso es lo que significa
o en Sof, lo que mal traducimos como luz infinita. Nos dice nosotros Balasulam, además, todos los seres y varios llenados de los Olamot vibran y son innovados debido a este Sof y Siyum. Nos está diciendo que todos los mundos y tanto todas las almas son creadas gracias a este Sof y gracias a este Siyum, gracias a que se generó una carencia que se puede entonces crear y los ser creados. Debido a que esta restricción no existe en Ein Sof, por lo tanto, tampoco existe ahí Sof y Siyum, y es denominado Ein Sof, para indicar que no existe ahí la característica de Sof y Siyum, con que podemos deducir que esta luz es simple, pashut y uniforme, porque ese depende uno del otro. Es decir, aquí llamamos la palabra Ein Sof, llamamos a la palabra Ein Sof, donde la fuerza de restricción no puede hacer desaparecer o finalizar la luz que existe allá. Y esa es la definición correcta de la parte Ein Sof. Con eso terminamos entonces en la primera parte de la explicación del Ari, lo que había antes. Entonces continuamos el punto B, leemos el libro del Ari y después vamos a explicarlo. Nos dice punto B: y cuando aumentó su deseo simple para crear los mundos Olamot y emanar los Netzalim para traer la perfección de sus actos, su nombre y denominación, la cual es la razón de la creación de los Olamot. Lo que nos dice aquí, lo que entendemos superficialmente, que hubo un deseo simple de creador para crear los mundos, por lo tanto subió su deseo y ahí fueron entonces emanados los seres creados. Vamos a ver que esa interpretación es equivocada y errónea. Y en ningún momento estamos hablando aquí de creador. Todo lo que habla esa sabiduría de la Kabbalah va sobre un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El Keli y la vasija. Entonces vamos a ir un poquito a explicar el punto 30 del test de Or Penimi. Nos extrañamos cómo hay un deseo en Ein Sof que es superior a cualquier noción, por lo que podemos decir se eleva sobre su deseo simple. Ustedes deben comprender lo que ha sido dicho arriba, que por la necesidad en cada Netzal hay una voluntad de recibir de Shefa abundancia del Matzil. Sin embargo, en Ein Sof existe un deseo simple que proviene del secreto, es uno y su nombre es uno. Uehad, Ushemo Ehad. Nos viene aquí a hacer la pregunta Baal Sulam. Nos dice, bueno, si nosotros decimos que en el mundo Ein Sof existe una plenitud a máximo, y yo le expliqué anteriormente a ustedes que el deseo es una connotación de carencia. Es cuando uno desea algo porque es carente de algo. Un carente de algo para llegar a una plenitud. Y si el mundo en Sof era todo pleno, ¿cómo se puede decir que subió o aumentó el deseo de él? Es decir, hubo un aumento en el deseo, que a raíz de eso hubo las criaturas y los mundos. Es ilógico porque no existe carencia ahí para tener un aumento del deseo. Y aparte de eso, explicamos anteriormente que el creador emana y el Keli recibe este deseo. Pero ¿cómo estaban en la propiedad en el mundo espiritual? Estaban en la propiedad lo que el Ari Rabino Tzakluria nos indica, Uehad Ushemo Ehad. Él es uno y su nombre es uno. Vamos a ver que U significa la luz. Shemo significa el deseo. Incluso la palabra Shemot y la palabra Ratzon tienen el mismo valor, gimatria en hebreo.
Y nos está diciendo que la luz y la vasija estaban unificadas, estaban adheridas. ¿Qué significa que dos elementos estaban adheridos en los mundos espirituales? Significa que tienen la misma propiedad. Cuando tengo la misma propiedad, genero la acción de adición. Sigo leyendo. Como indica la Ari más adelante, el Or en Sof es denominado el U, y el deseo de recibir en Sof es denominado su nombre Shemo. Y ambos se encuentran en una unión simple, sin cualquier forma de separación. Sin embargo, no debe parecernos que la unión y la separación de lo que aquí es hablado con la unión y la separación corpórea o del mundo físico, que son distinguidas por el movimiento, la proximidad y lejanía. Esto es porque la esencia espiritual no toma espacio. Lo que nos está diciendo a nosotros, como estamos explicando, que el Or y la vasija estaban unidos, estaban unificados. Y no nos estamos equivocando y llevándole otra vez al campo de este mundo físico y en el mundo espiritual. Porque cuando decimos que estamos alejados o cuando estamos cercanos, estamos hablando en una propiedad de distancia. Esa propiedad no existe en el mundo espiritual. Habiendo dicho eso, usted debe saber que la separación en la espiritualidad ocurre solamente por medio de Shinui Tzura, adición de forma. Por lo tanto, si un objeto espiritual adquiere una Tzura forma adicional que es diferente que su Tzura forma actual, deja de ser una y se convierte en dos entidades distintas que se distancian por la posición opuestas de su forma. Tenemos que saber nosotros, nos está diciendo Baal Sulam, y entender un poquito el concepto de unión. Como expliqué anteriormente, unión significa cuando tengo los dos objetos que tienen la misma propiedad. Cuando tienen la misma propiedad, tienen la unión. Cuando no tienen la misma propiedad, tienen la desunión. ¿Y por qué no tienen la misma propiedad? Porque una de ellos tiene lo que se llama adición de forma. Recuerda que explicamos anteriormente que no existe ausencia en los mundos espirituales. Solamente existe adición de forma. Forma entenderemos como propiedad. Por lo tanto, la separación es cuando tengo un objeto A y un objeto B. Eso tiene una propiedad A y el otro tiene la misma propiedad B. Digamos que uno está separado del otro cuando el B tiene una adición a la forma anteriormente. Y con eso podemos entender entonces qué significa distancia en los mundos espirituales. Continúen leyendo el libro de Ashlag. Tal como las entidades corpóreas conectan y separan a través de proximidades y lejanía, en el caso de las entidades espirituales, se conectan y separan de acuerdo con su diferencia y equivalencia de forma. El Shinui Tzura, adición de forma, lo separa de sí, y Shtavut Tzura, equivalencia de forma, lo adhiere uno con otro. Recuerden este elemento, porque es la clave de la sabiduría. Entonces nos está diciendo aquí lo que explicamos anteriormente, que cuando tenemos dos objetos que tienen la misma propiedad, eso se llama Ishtavut Atzura. Significa que tiene equivalencia de la forma. Y cuando tiene la equivalencia de forma, entonces ahí tenemos unión. Y cuando existe la desunión es porque existe una adición de forma y es porque existe un Shinui Tzura, una forma adicional, una propiedad adicional a la anterior. Ahora ustedes comprenden el significado de la palabra mencionada anteriormente. Él es uno y su nombre es uno. Y la unión simple
sobre lo que somos tan meticulosos en el Sof. Efectivamente, esta unión es de la maravilla de su total poderío. La diferencia del Matzil y Netzal es por la forma tzura de la voluntad de recibir que existe en Netzal y no en el Matzil. Debido a la adición de forma tzura, esa voluntad de recibir, el Netzal se separó de Matzil y adquirió su propio nombre distinto, representando el Netzal y no el Matzil. La explicación anterior podría engañarnos, pensando que el Or Ein Sof llamado Él no está completamente adherido con el Ein Sof llamado su nombre, es decir, el deseo de recibir, representando la voluntad de recibir y de Shefa, que es denominado Él. Es que el Or Elyon, que se extiende desde su atzmuto, su esencia llamado Él, que tiene solo un atributo de El Otorgar, y nada tzura de voluntad de recibir, como se explicará más adelante. Sin embargo, en Sof son llamados su nombre, que tiene una voluntad de recibir, es por lo tanto diferente de Or Elyon, que no tiene ninguna voluntad de recibir, que como ha sido explicado, y sabemos que Shinui Tzura, adición de forma, separa. Sin embargo, el Midrash y la Rino dice que no es cierto. En vez dice, es uno y su nombre es uno en una unión simple. Quiere decir que no hay ninguna diferencia entre ellos, aunque necesariamente hay una diferencia y la forma entre él y su nombre está sin embargo, totalmente inactiva ahí. Y aunque no lo comprendemos, pero es indudablemente cierto. Se dice sobre eso que no hay percepción o idea o en Sof, ya que este tema está encima de nuestra mente. Así nos dice Baal HaSulam. Explicamos. Nos dice Baal HaSulam a nosotros que tenemos una forma A y una forma B. Y decimos que una forma A y B está separada uno del otro porque existe una adición de forma. ¿Y cuál es la adición de forma que existe entre el creador y el ser creado con el fin que ha sido creado y se separa de él y no son la misma cosa? Es por un elemento que llamamos un deseo de recibir. Es una propiedad que posee el ser creado, un deseo de recibir la abundancia, pero no es una propiedad que tiene creador, porque ¿de quién lo recibirá? Es decir, el creador de quién va a recibir. Entonces, ¿cómo podemos unir esas dos cosas? En primer lugar, que hay una adición, existe una forma adicional entre el ser creado y el creador. Y por otra parte dijimos que están unidos y están unificados. Entonces, para dar la respuesta a la misma, nos está diciendo allá, en realidad sí existen dos elementos independientes, A y elemento B. Pero lo que pasa, lo que sucede es que prevalece el deseo de unión. Y como prevalece el deseo de unión, ¿qué hace? Desactiva o elimina lo que lo desune. Y por lo tanto, aunque existe ahí, lo desactiva. Y por lo tanto, solamente se mantiene la propiedad de que son iguales para unirse y adherirse. Bueno, compañeros, no acabó el tiempo. En los próximos programas vamos a continuar explicando el libro de Talmud de Sefirot. Que tengan un buen día.